La paz de Dios con ustedes. Como decía nuestro hermano Ángel, la palabra es de nuestro Señor. Quien habla tan solamente es un mensajero. El mensaje del Señor es único, el mensaje del Señor es perfecto, el mensajero imperfecto. Vamos a abrir nuestras Biblias en la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Efesios capítulo 3. Hoy estaremos tocando un tema muy importante que es posible que una gran mayoría de seguidores de Cristo no hayan comprendido. Quizás hayan escuchado y hayan aprendido de esa verdad, pero no han entendido el sentir de esa escritura. Efesios capítulo 3. Comenzamos desde el versículo 14. 14 al 21. Y en la medida que vamos leyendo, por favor, preste atención a lo que el apóstol Pablo está escribiendo a la iglesia en Éfeso. Por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Hasta allí su palabra. Por favor, tenemos un momento de oración. Bendito seas nuestro Dios. Necesitamos de ti. Señor, al abrir tu palabra, también abrimos nuestros corazones. Y Señor, suplicamos tu ayuda, que abras nuestro entendimiento. Queremos escucharte, queremos aprender de ti. Solo tu palabra, Señor, porque es perfecta. Ayúdanos, Señor. Suplicamos tu dirección con tu Espíritu, en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El tema en esta ocasión, Cristo en nosotros. Cristo en nosotros. Al inicio dije, este es un tema que es posible que muchos hayan aprendido, pero poco entendido. Es uno de los puntos más importantes de la fe en Cristo. Es una realidad que Dios espera en nosotros, pero muchas veces es ignorado. Cristo en nosotros. La Biblia nos enseña que los creyentes, los que somos de Cristo, somos embajadores, somos representantes, somos una extensión de su ministerio, de sus planes, y sobre todo somos responsables de llevar la misión que Él comenzó. Él empezó y nosotros continuamos. Y Cristo espera que nosotros, sus hijos, en todo el mundo, lo terminemos bien.
¿De qué estamos hablando? El apóstol Pablo menciona aquí, en Efesios, que el deseo del apóstol Pablo es que tú y yo, como la iglesia en Éfeso, el apóstol Pablo tenía el deseo que ellos sepan, que ellos entiendan que Cristo habita en nuestros corazones. Que ellos entiendan, que ellos comprendan que realmente Jesucristo vive en nuestros corazones. Esa es una gran verdad. Fíjese la expresión en los versículos 18, 17, 18 y 19. Obsérvese lo que leemos. Para que viva Cristo, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es posible que toda la plenitud de Dios, el creyente, puede estar lleno? La Biblia menciona que los cielos de los cielos no pueden contener la presencia de Dios. Dios es, permítame esta expresión, porque no tengo otra. Dios es más grande que lo infinito. Nada lo contiene. No se le puede contener a Dios. Pero aquí Pablo dice que Cristo va a habitar en nosotros, que Cristo vive en nosotros, y que nosotros, creyentes, podamos ser llenos de toda la plenitud de Dios. Esto es sorprendente. ¿Cómo es posible esto? Fíjese, por favor, no pierda su pasaje, vayamos a Colosenses, más adelante. Colosenses capítulo 1, verso 27. Si leemos del versículo 26, fíjense, Colosenses 1, 26. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Obsérvese, repetimos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. En ese misterio que estaba escondido, pero que ahora ha sido revelado, encontramos el ministerio de Dios para nosotros. O sea, el servicio de Dios para nosotros. Que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Por eso el apóstol Pablo en la carta a los Efesios tiene una preocupación. Y dice el versículo 14, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Observes esa expresión. El apóstol Pablo doblaba sus rodillas, oraba. ¿Para qué? Para que podamos entender, para que podamos comprender la realidad de Cristo en nosotros. ¿Cómo es esto? Ciertamente a mí me emociona esta expresión. ¿Por qué?
El hecho que Cristo viva en nosotros, ¿cómo se manifiesta? ¿Cómo es? Vamos un momento al huerto del Edén. En el huerto del Edén estaba Dios. Había creado a Adán y Eva. Ellos eran puros, inocentes, perfectos, muy correctos, muy atentos, cautos, discretos, sabios. En suma, era el hombre a quien Dios había creado a su imagen conforme a su semejanza. Allí, Dios y el hombre cohabitaban. Como una familia en el hogar cohabitan, padre, madre, hijos. Hay esa distancia muy corta, muy cercana el uno al otro. Ahí estaba Dios, Adán, Eva. La Biblia dice, cuando oyeron que Jehová Dios se paseaba al aire del día, llegaba Dios y había una relación, una comunión, una vivencia maravillosa. Adán no tenía que ir a un templo, a un lugar especial para buscar a Dios. En el principio, Dios y su creación en una vivencia maravillosa. Pero vino la desgracia. El enemigo de nuestras almas engañó a Eva. Adán y Eva pecaron. Dios no habita donde hay pecado. Dios es santo. Por lo tanto, el pecado separó a Adán y Eva de Dios. Porque Dios dijo, el día que comiere de ese árbol, ciertamente moriría. Muerte es separación. Y desde entonces, el ser humano se fue alejando, se fue alejando, se fue alejando. Tuvieron descendencia ya no a la imagen y semejanza de Dios. Tal es así que el primer hijo de Adán, o al menos como entendemos, era un asesino. Mató a su hermano Abel. Con engaño lo llevó al campo y lo mató. Las personas empezaron a poblar el mundo. Empezaron a llenar la tierra. Fueron olvidándose de las enseñanzas de su padre Adán, porque Dios le reveló a Adán sus maravillas, pero ellos fueron olvidando, se alejaron de Dios. Tal es así que encontramos la historia de Babel, la torre de Babel, donde Dios confundió las lenguas. Entonces, el hombre, por doquier, empezó a hacerse ideas de Dios. El hombre, donde quiera que estaba, empezó a hacerse lugares, entre comillas, sagrados, donde ir y buscar algo divino, algo poderoso, más allá de esta vida. El hombre buscaba un lugarcito. Y de allí proceden la gran mayoría de las religiones, empezando por la primera, la antigua Babilonia. De allí salen todas las religiones, en la cual hemos aprendido. Vivimos tranquilamente y un día vamos a un lugar porque ahí vemos cosas, como hemos crecido dentro de la religión que nuestros padres nos impusieron, porque a ellos le impusieron también. Yo no elegí ser romanista, me bautizaron sin avisarme. Yo era aunque usted no lo crea, era un lindo bebé. Todos somos lindos cuando nacemos. Cuando crecemos es el problema. Siendo un bebé, fui bautizado y yo no sabía. No me avisaron, no me invitaron, me impusieron, pisotearon mis derechos humanos. Eso es injusto. Así actúan las religiones. Entonces, el hombre busca un lugar sagrado y ahí busca a Dios, entre comillas. Así está el mundo. Entonces, hubo un momento en la historia que Dios se hace hombre. Dios se encarnó
en la Virgen, en María. Se hizo hombre, nació, su nombre fue Jesús. Y el plan de Dios no era, en un sentido, como en el huerto de Edén, que el hombre y Dios vivan así, frente a frente, juntos. No. Tampoco que el hombre busque a Dios en un lugarcito especial y ahí está Dios. No. Ahora el plan de Dios era que Él vendría y viviría en cada persona. ¿Me entiende? Ahora el plan de Dios era que Él vendría, como decía el profeta Jeremías. Dios le dio palabras al profeta y dice que en nuestras mentes escribiría sus leyes. Dios estaría en nosotros. Por ese motivo vino Cristo, para que comprendiéramos que Dios quiere vivir en nosotros. Él quiere vivir en nosotros. Ese es un creyente. Ahora, fíjense por favor, ¿dónde vive Dios? Deje volar su imaginación y su mentalidad hasta donde ha aprendido. ¿Dónde vive Dios? La respuesta es rápida, ¿cierto? ¿Dónde vive? Pero lástima que hemos aprendido muchas veces que en un lugarcito, allá está la casita de Dios, dice, y van, se hacen un signo. Ahí está la casita de Dios. ¿Qué? ¿Ahí vive? Está encerrado, todo lleno de polvo, ahí vive. Obviamente que no. ¿Dónde vive Dios? Dios vive en el cielo, es la idea, ¿cierto? Según la Biblia entendemos, hay 3 cielos. El primer cielo, donde alcanza todo nuestro sistema que vemos, sea donde vuelan los aviones, las aves, hasta donde la capa de ozono se extiende. Es el primer cielo, de donde desciende la lluvia, todo ello. Primer cielo. Segundo cielo, donde está todas las pléyades, los planetas, los sistemas solares que hay por miles y miles y miles y miles, es infinito. ¿Me entiende? El universo. Ese es el segundo cielo y es infinito, es vasto. Y más allá, donde mente humana no puede imaginarse, más allá del tercer cielo, allí mora Dios. Eso es lo que entendemos. Esa es una revelación humana a nuestro entendimiento. Ahora fíjese, si Dios vive en el cielo, y ahora Dios ha venido en Cristo Jesús, y todos aquellos que lo reciben en su corazón, la Biblia dice que Cristo vive en nosotros. ¿Dónde está Cristo? En el cielo. Pero la realidad es esta, que Cristo vive en cada uno de nosotros, en cada uno de sus hijos e hijas. Si usted es una hija de Dios, si usted es un hijo de Dios, si Cristo vive en el cielo, Dios vive en el cielo, ¿usted qué es entonces? Es parte del cielo. Imagínense, a mí me emociona y un poquito, no sé cómo explicarlo, que donde yo vaya, increíble que pueda ser yo un receptáculo de Dios. Y donde está Dios, debe haber vida. Esa es la gran realidad que muchos no entienden, que muchos no comprenden. Y el apóstol Pablo por eso dobla sus rodillas. Dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que comprendamos, entendamos que en nosotros vive Cristo. Y donde vive Cristo, Él todo lo transforma. Claro, Cristo tiene que luchar con nosotros, con esa naturaleza vieja que tenemos, la naturaleza pecaminosa. Ese es el punto. El problema es que hemos dejado nuestra mente en tan solamente lo que hemos escuchado. Que escuchamos el Evangelio, que Cristo vive, nos salva, yo le recibo en mi corazón y asunto terminado. Y yo vivo a mi manera como siempre. Vivo en mi forma antigua. Nada ha pasado.
Pero yo entregué mi vida a Cristo, decimos. Yo recibí a Cristo en mi corazón, decimos. Sin embargo, nada sucede. Si yo recibí a Cristo, entonces donde vaya, debo tener alguito de Dios. Que la persona que me vea, que yo ayude, pueda ver allí el calor de Dios, el temperamento de Dios. Pero cuando no es así, ¿qué está pasando? ¿Cristo vive? ¿O simplemente mi corazón, en un sentido metáforo, mi corazón es como una jaulita y Cristo es como un canario que está allí encerradito? Y el que vive soy yo. ¿Captan? Dice, para que habite Cristo, para que viva. El vivir revela un accionar. Pero, si yo tengo a Cristo en mi corazón, lo tengo encerradito, entonces no vive Cristo en mí. Yo vivo. No he entendido entonces esa realidad. Pablo señala claramente, para que habite Cristo. Entonces, nuestro corazón no se va a convertir en una jaulita donde está Cristo encerradito allí. De esto se trata el mensaje en esta mañana, en esta noche. De esto se trata el mensaje. Que tú y yo comprendamos que un corazón sano, escuchen bien esto, un corazón sano riega, bombea sangre al cerebro y de allí vienen todos los movimientos del cuerpo, ¿cierto? Ahora, cuando un corazón bombea menos cantidad de oxígeno a través de la sangre al cerebro, hace que el cerebro los estudiosos, reduzca. Hablando así en versión popular. Es por eso que un corazón sano bombea la cantidad adecuada, la cantidad suficiente al cerebro. Entonces, al recibir esa cantidad de sangre, todo el cuerpo se beneficia y recibe una irrigación maravillosa. Por lo tanto, estamos vivos. ¿Por qué menciono esto? Vamos a Proverbios capítulo 4, por favor. ¿Por qué hablo del corazón? No me ha salido el tema. No me ha salido el tema. Proverbios capítulo 4. Y leamos el versículo 23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Repetimos, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana, de él brota, de él sale tu vida. En otras palabras, de tu corazón brotará lo que eres. De tu entero ser se notará quién eres. Por eso dice, de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, brota la vida. Entonces, la Biblia menciona, si Cristo viene a mi vida, fíjense, si Cristo viene a mi vida, habrá una transformación. Muchas veces decimos, Cristo está en mi corazón, decimos, ¿cierto? O sea, cuando un creyente muere, lo llevan a la morgue, sacan y destapan y abren el corazón, ahí está Cristo, no está. Sino que es algo metáforo, ¿me entiende? Ahora, les hago una consulta. El corazón, ¿es lo que tenemos dentro? No soy clínico, no soy médico, pero a la luz de la Biblia digo lo que escuchan. Esto que está detrás de los ligamentos y huesos, ¿es el corazón? Escuchen. Si usted se agarra aquí y aprieta,
y escuchará o percibirá un latido. Se aprieta aquí, percibirá un latido. Se aprieta aquí y percibirá un latido. ¿Qué significa eso? Todo usted es el corazón. La Biblia habla de que en nuestro corazón también se le aplica los valores del cerebro. Es muy importante entender esto. El corazón en sí es la esencia de la persona, lo que es. Es precisamente por eso que Cristo primero, ¿a dónde entra? Y cuando decimos corazón, no es que se entra a este órgano, sino que entra ¿por qué motivo una persona puede permitir que Cristo venga a su vida? Cuando entiende la necesidad, tu mayor necesidad es Cristo Jesús. Entonces, vamos a ir por partes, por favor, captando esta realidad. La Biblia menciona, mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y la Biblia menciona, el apóstol Pablo va a decir más adelante que somos templos del Dios vivo. Somos templos del Espíritu Santo. Templo, a la luz del Nuevo Testamento, el templo es un lugar vivo para un ser viviente. Somos templos del Espíritu Santo. Jesucristo dijo, el Señor dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre y yo vendremos a él y haremos morada en él. ¿Cómo es eso? No entiendo. ¿Cómo Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo van a morar en mí? Pablo dice, para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Es posible eso? Para mí, con este cerebro finito, es imposible comprender la doctrina de Dios. Pero para ello Dios me ha dotado de la fe, para conocer de su palabra. Dios sí lo puede hacer, para el que cree, para el que cree. Entonces, una vez que entendemos esto, cuando vamos por allí, ¿a quién llevas? En el Antiguo Testamento, en el tabernáculo, había una pieza muy especial que era el arca del testimonio. Y habían dos querubines ahí que portaba simbólicamente esa arca, la presencia de Dios. En un sentido, todos aquellos que nos hemos doblegado a Jesús, nos hemos arrepentido porque Él así lo hizo. Donde vayamos, estamos llevando el testimonio. Estamos llevando a Cristo Jesús. Somos receptáculos vivos del ser viviente. Somos eso. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Cuando se comprende eso, tu vida no será la misma. Eso lo comprendió Pablo, Pedro, Juan, Felipe, Bartolomé, y sus vidas cambiaron y dieron su vida por causa de Cristo. Vamos a ir de una forma sencilla. Veamos Marcos capítulo 12, por favor. Marcos capítulo 12. Evangelio de Marcos capítulo 12, versículo 30. Me gusta cómo Marcos aplica esta verdad tomando en primer lugar el corazón. Cuando Jesús respondió a una pregunta de un escriba, en el 29 que dice, Jesús le respondió, el primer mandamiento de todo es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es.
Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y Marcos aplica la expresión en respuesta de Jesús. Él rescata: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y aplica el resto: mente, fuerza. En otras palabras, hermanos, aquí está toda la capacidad, toda la personalidad del ser humano. Mente, intelecto, corazón, emociones, fuerza, que es voluntad. Este amor por Dios es lo que va a determinar qué clase de creyente yo voy a ser. En nuestros corazones, en el corazón del creyente, no debe haber, permítame estas palabras, prestadita nada más, no debe haber otros altares. En ese corazón rendido a Cristo solamente debe haber un altar, un lugar especial donde Cristo está y no otros altares. En el trono de nuestra vida, de nuestro ser, está Cristo. Esto determinará quiénes somos. Es muy curioso, cuando el apóstol Pablo llegó a Atenas, en la historia de la expansión del Evangelio, encontramos que el apóstol Pablo llega a Atenas. Dice que el apóstol Pablo se enardecía viendo a la gente entregada a la idolatría. Es como cuando uno habla de Huamanga, la ciudad central o la capital de Ayacucho. Dice, cuando uno va, ahí es la capital, es la ciudad donde hay más capillas católicas, ¿recuerdan? Es donde hay más. Y usted entra a cada una, se imagina qué cosa hay dentro. Entonces, algo por así, pero eso es nada lo que había en la antigua Atenas. Dice que la gente estaba muy dada a la idolatría y el espíritu de Pablo se enardecía, o sea, se llenaba de un celo, ese celo que le embargó al Señor Jesús cuando vio su templo hecho una cueva de ladrones. Y curioso, allí los griegos, obviamente avalados por sus filósofos, instruían al pueblo y tenían para cada dios un altar. Esa era la creencia en esa época, en ese tiempo. Había culto al dios del viento, y al dios de esto, al dios de aquello, y así por el estilo. Y por si acaso, si hubiera un dios que no conocemos, le hacemos un altar, y abajo le pusieron al dios no conocido. Por si acaso, decían ellos. Pablo usó eso y dijo: yo anuncio a este Dios que ustedes no conocen. Y fue sabio la dirección del Espíritu Santo a Pablo con eso. Por eso, en nuestras vidas no debería haber otro altar sino el de Cristo. Dije, tomo prestado esa palabra altar, no me gusta, cambiémosle mejor al trono. Un trono donde esté Cristo ahí sentado. Muchas veces en nuestros corazones está el Dios de la mentira, el Dios del orgullo, el Dios de la arrogancia y una serie de sentidos negativos que le damos culto y cuidado. Cristo debe ser el único. Entonces, a la luz de esta palabra, Cristo está en nuestro corazón, en nuestro corazón. 1 Corintios 2:16, por favor. Rápidamente podamos seguir. 1 Corintios capítulo 2, versículo 16. 2:16. Leemos: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo.
¿Entendimos en algún momento eso? ¿Qué es tener la mente de Cristo? ¿Es solamente una doctrina que debo aceptar? ¿Es solamente una enseñanza que debo creer y aceptarlo? ¿Tenerlo aquí guardado en mi libro mental? Entonces, ¿qué debo entender por eso? Que tengo la mente de Cristo. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo entender? ¿Cómo comprender? Necesitamos, fíjese, que cuando tenemos la mente de Cristo, pensamos como Él, razonamos en un sentido como Él cuando estuvo en la tierra. No es que si decimos tenemos la mente de Cristo, entonces somos omnisapientes como Cristo. No, sino que usamos la mente como Cristo la usaba. Pensaba en el necesitado, pensaba en aquel perdido, buscaba al perdido, buscaba al necesitado. O sea, su mente estaba ocupada en el bienestar de la gente. Si yo tengo la mente de Cristo, entonces voy a pensar como Él, voy a razonar como Él, voy a actuar como Él, porque la mente me lleva a hacer eso. No voy a darme el gusto a mí, porque he comprendido que la Biblia nos dice que debemos, ¿qué? ¿Recuerdan lo que dice Romanos 12, 2? No os conforméis a este mundo. Por medio de transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea, cada día y todo en la palabra de Dios. Con la palabra de Dios. ¿Saben qué significa la palabra renovar? Actualizarlo. Actualizar. Y la Biblia cada día nos ayuda. Siempre digo en el programa de radio que tenemos, cuando digo el saludo característico en ocasiones, que a la audiencia les manifiesto, este es un nuevo día. Siempre digo un nuevo día. Y un nuevo día es una página blanca, es una oportunidad de Dios para que no cometamos los errores que cometimos ayer. Como que Dios nos permite un día una página blanca para que lo que fallé en algo ayer, hoy no lo falle. Ser mejor padre, ser mejor amigo, ser mejor creyente, ser mejor hijo de Dios, ser mejor persona, ser mejor ciudadano. De repente ayer fallé. Yo considero, hermanos y amigos, que cada día es la oportunidad de Dios para nosotros, porque Dios cree en la gente. Mire, cuánta paciencia de Dios. Entonces, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? ¿Quién? Mas nosotros, dice Pablo, tenemos la mente de Cristo. Y la mente de Cristo nos lleva a analizar y no llamar a lo bueno malo, y a lo bueno malo no llamar. Porque la gente está llamando ¿a qué? La gente está llamando a las cosas buenas malas, y a las cosas malas está llamando buenas. Fíjese lo que hace un mundo sin Dios. Se está luchando, en un país, se está luchando para que se acepte el aborto, ojo, después de haber nacido. ¿Cómo es eso? Normalmente conocemos que el aborto lo hacen cuando el ser está formándose en los primeros meses o días. Se conoce eso. Nosotros no creemos, no abogamos por ello, porque para nosotros eso no es aborto. Para nosotros, según la Biblia, eso es un asesinato, es un crimen. Pero ahora los liberales están luchando para que aun cuando el bebé nazca, bebé de 2 meses o 3 meses, los padres puedan decidir si viven o no viven. Ellos tienen la potestad. Se está luchando por una ley así. ¿Y usted cree que eso es bueno? No. El mundo está llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno. Así está este mundo sin Dios. Por eso
en las personas en quien vive Cristo, va a luchar en contra de esto. Va a pregonar el Evangelio. Vamos a predicar a Cristo Jesús. Entonces, Cristo está en nosotros, aún en nuestra mente. Amén. Fíjense, Lucas capítulo 22, por favor. Estoy recortando los temas porque hay mucho que lo podemos tratar en semanas, en meses, pero confío en la dirección del Señor para que ustedes también en casa repasen y logren. Lucas capítulo 22, versículo 24 al 27. Observemos cuando leamos esta parte. Lucas 22, 24. Hubo también entre ellos una discusión, una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pregunta: ¿quién es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? Este mundo le gusta que le sirvan. Nos gusta que nos atiendan. Nos encanta que nos sirvan. Pero Jesús vino, la Biblia dice que Él vino, el Hijo del Hombre vino no a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por muchos. Y Jesús dice aquí: ¿no es el que se sienta a la mesa? ¿Quién es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Es el concepto normal que había. Pero Jesús dice: mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Entonces, ¿con qué servimos? ¿Está Cristo en tus manos? ¿Tenemos el sentido de servir al prójimo? Cristo nos dejó un ejemplo maravilloso en mostrarnos la forma de servir a otros. ¿Podrías olvidar el favor que alguien te hizo? Si te olvidas del favor que alguien te hizo, entonces eres cuestionable. ¿Quién va a olvidar un favor recibido? Es difícil. Cristo vino y nos hizo muchos favores. Vino a servirnos. Recordemos, el Señor era muy servicial. En una ocasión me llama esto a la imaginación, cómo habrá sido ese momento. Iban a predicar, volvían de predicar, y se imaginan el polvo de las calles de la antigua Canaán, la antigua Jerusalén, o alrededores. Camine usted con sandalias por esta calle. Vaya y venga, ¿cómo estarán los pies? Los evangelios cuentan que en una ocasión llegaron todos los discípulos a la casa y todos se sentaron. La costumbre judía era que cuando lleguen a casa, el siervo le lava los pies para que entre todo fresquito. Entraron y todos se sentaron. De repente Jesús desapareció. Y al rato aparece, convertido en siervo. Tenía una toalla en el hombro y traía un lavatorio. Y empezó a lavar los pies de los discípulos.
¿Se da cuenta? Él vino a servirnos. El Dios de los cielos, el que hizo los cielos, el que abrió el mar, el que dio maná a los judíos 40 años, el mismo Cristo que caminó sobre las aguas, Él vino a servirnos. Por eso le amamos. Y cuando el Señor le lavaba los pies a los discípulos, ¿sabe cómo lo miraba el Señor a ellos? Como si fueran mayores que Él. Eso es glorioso. Cristo vino a servirnos, al punto que Él vino y dio su vida por nosotros. Existen muchas formas de servir a otros. Es nuestro deber buscarles. A veces decimos, pero si no me dicen nada, ¿cómo le puedo servir? Para eso tenemos la mente de Cristo. ¿Está Cristo en tus manos? Debe estarlo. A veces decimos, cuando vemos a alguien en un lugar de la ciudad, en un lugar del pueblo, alguien que está sufriendo, que quizá necesita unas palabras de ánimo, o de repente necesita un buen apretón de manos y un que te vaya bien, o de repente necesita un abrazo, porque somos humanos, a veces necesitamos un abrazo de alguien. Puedo ver a Dios desde los cielos en mi ilusión espiritual. Dios quiere ir y consolar a ese necesitado, pero Dios no lo puede hacer de allí, porque la Biblia dice que Dios es fuego consumidor. Dios, si actúa así, viene, destruye. Pero Dios nos llamó, en Cristo nos ha llamado para ser sus miembros. Él quiere usar tus manos para consolar al decaído. Él quiere usar tus brazos para abrazar a aquel que se siente odiado, a aquel que se siente menos. Él quiere tus brazos. Ese es Dios. Dile al Señor, Señor, he aquí. Pablo, ¿recuerdan qué dijo el apóstol Pablo? Señor, ¿quién eres? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Señor, ¿qué quieres que haga? Entendió. Como que dice, aquí estoy. Y el apóstol fue fiel hasta que Nerón mandó a quitarle la cabeza. Servicio. Una persona en quien vive Cristo es servicial. Una persona en quien Cristo mora está presto a servir, presto a dejar todo y servir. Vamos a Romanos, por favor, para concluir, ir concluyendo. Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Leamos versículo 15. Si leemos el contexto 13, por favor, hasta el 16. Romanos capítulo 10, versículos 13 al 16. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Se da cuenta? El profeta, en una expresión como una queja, dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Pero aquí está la expresión. Cuando vino Cristo, ¿qué hizo?
Fíjense, Jesús llegó a este mundo en un tiempo crucial en la historia de la raza humana. Todo hacían al revés. Los mismos judíos no enseñaban la palabra de Dios, enseñaban ideas humanas, tradiciones humanas, enseñaban enseñanzas humanas. Pero cuando vino Jesucristo, Él empezó a enseñar la palabra de Dios, y la gente que estaba acostumbrada a escuchar ideas humanas, mandamientos humanos, tradiciones humanas, cuando escuchaban la palabra de Dios, les parecía raro. ¿No sucede eso hoy en día con nosotros? Cuando predicamos el Evangelio, a mucha gente le parece raro y dicen: no, eso creo que son diablos. Esos evangelistas son diablos. En su ignorancia hablan porque esa gente está escuchando mentiras. Cosas que Dios no enseñó, pero los hombres enseñan. Como por ejemplo, esa mentira que dice: si un nene muere sin haber sido bautizado o no le han echado agua de socorro, nunca verá a Dios. Nunca irá a Dios. Por eso hay que bautizarle para que se salve. Esa es una enseñanza terrible. Es una mentira. Porque, recuerdan, Jesús dijo: dejad que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. El Dios que hizo todos los cielos, el juez justo, ¿no hará lo que es justo? ¿Cómo va a condenar a una criatura que no tiene sentido, que no puede discernir entre su mano izquierda y su derecha? ¿Lo condenará por el simple hecho que no le echaron agüita? Eso no enseña este sagrado libro. Jesús dijo: id y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Hermano, pero si el nene se muere al nacer, al punto es llevado al cielo por los ángeles. Al punto está allá. Y un día cuando vayas te encontrarás con él. Eso enseña la palabra de Dios. Que Dios lo salva porque es un lindo bebé. No, Dios no le salva porque es bebé. Dios le salva porque Cristo murió por él. Y él no tiene uso de sus facultades. Y Cristo aboga por él en ese aspecto. Pero cuando uno tiene uso de razón, es pecador. Fíjate otra mentira: es pecador, tremendo pecador, y murió. Bueno, hay que hacerle misita, cantada, rezada para sacar el alma del purgatorio. Ni el purgatorio existe, ni esa cosita que hacen sirve. La Biblia no lo enseña. Debe arrepentirse. Entonces aquí estamos hablando de otro asunto más. ¿Dónde está Cristo? ¿Está Cristo en tus pies? Cuán hermosos son los que anuncian. Cuán hermosos son los pies. ¿Entiendes? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian. Si usted está un día en la mente de Cristo, piensa: a fulano le hablé, quiero explicarle la palabra, quiero llevarle el evangelio. Usted sale y lo lleva. De repente nadie notará nada, pero del alto cielo Dios ve esos pies hermosos que van llevando un mensaje valioso. ¿Cuántos hay que salen llevando el evangelio? ¿Cuántos hay que vienen de lejos llevando el evangelio a donde no ha sido predicado Cristo? Cuán hermosos son los pies. No está hablando literalmente. No quiero que en este momento me saque el zapato y saque mis calcetines, diga: miren mi pie, qué lindo. Van a tener faria. No se refiere a eso. Otra vez está hablando de una forma simbólica o metafórica. Los pies hablan de senderos, caminos, que escogió el buen andar, el buen sendero. Tiene un buen propósito. ¿Sabes? ¿Cuándo fue la última vez que fuiste movido a llevar el evangelio a una persona necesitada? De repente a una persona que estaba en el hospital olvidado.
Dios dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas, de los que anuncian la paz. ¿Está Cristo en tus pies? ¿Se da cuenta? Fíjense lo que leemos en Mateo capítulo 9. Evangelio de Mateo capítulo 9, versículo 35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. Nótese. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, nótense, de ellos, y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Recorría, caminaba. En ese tiempo, imagínense si hoy tendríamos que ir a Santiago a Viacurí. Estamos en la época de Jesús. Usamos nuestro dos patitas, dos pies. No hablo de la marca del carro, Dodge, ¿no? Imagínense, no había facilidades. Hoy tenemos de todo, mototaxi, taxi colectivo, ómnibus para ir, y no se hace. Por eso el profeta dice, el profeta contesta, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? No todos obedecieron, dice. ¿No obedecieron qué? Ir y llevar el evangelio. No todos obedecieron. Jesucristo dice, vino y recorría. Cuando Él fue y se encontró con la mujer samaritana, ¿usted qué cree? Jesús se sentó allí cansado y de repente llegó la mujer samaritana, de chiripa un alma para predicarle. ¿Fue así? No, el Señor fue, entró al camino y llegó a esa hora porque sabía que a esa hora vendría un alma necesitada. Y Él se sentó, sí, cansado estaba, pero se sentó aún así a esperar a esa pobre mujer que recibió el agua de vida. Jesús nunca desperdició su tiempo. Él lo usó su tiempo. Oh, hermanos, si nosotros llegamos a comprender la presencia de Cristo en mi corazón, en tu corazón, otra sería la historia. Seríamos hacedores de historia. No contaríamos historia que fulano hizo, mengano hizo. No, tú estás haciendo historia con Cristo Jesús. Tu vida cambia, tu ser cambia, tu familia nota la diferencia. Tu pueblo te va a apreciar o te va a despreciar, porque el pueblo desprecia el evangelio. Pero necesitamos entender que la presencia de Cristo en nosotros es una realidad. Es una realidad. Que cuando estás en el trabajo, Cristo está en ti, por lo tanto debes brillar. En el estudio, en el camino, en el dolor, Cristo está en ti. Él vela por ti, Él lucha por ti. Esto es. Pablo por eso doblaba sus rodillas y decía, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que comprendamos que Cristo vive en nosotros, que Cristo mora en nosotros, y para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Imagínense, de toda la plenitud de Dios. Esto es el evangelio. Esto no es una arenga, es el evangelio de Jesucristo. Que el Señor nos ayude. Que no pase un día más que camine sola llevando problemas. Que no pase un día más llevando por las calles de esta Ica. Que no pase un día más que tú vayas sola o vayas solo caminando, llevando en tu corazón problemas, tensiones, preocupaciones, como punto central de tu ocupación diaria. Que se acaben esos días y camina llevando a Cristo Jesús. ¿Que hay problemas? Sí.
¿Habrá tensiones? Sí, pero otra cosa es cuando llevo la dinámica del cielo en mi corazón. Cristo Jesús. Eso marca la diferencia. Te invito a los que aún no tienen a Jesús, que entreguen su vida a Jesús. Cristo hará la diferencia. Dios bendiga su palabra.